Bien, y a propósito, Catherine, de este conflicto que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, tenemos aquí en nuestros estudios a la experta en Derecho Internacional, Maribel Reyes, para que nos hable sobre las consecuencias de este conflicto armado. Maribel, bienvenida a CDN. Muchísimas gracias, Jen. Muchísimas gracias, Catherine, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en una situación que tal vez no es la más agradable, porque hablar de guerra, hablar de conflictos armados nunca va a ser agradable, porque tenemos una historia que sabemos cómo es y qué mal que se tenga que volver a repetir esto. Así es. ¿No fueron suficientes las conversaciones diplomáticas entre ambos países? No, la verdad es que las conversaciones diplomáticas estaban y creo que era una forma, un placebo simplemente para la situación, porque no había una solución al respecto. Sabíamos que la situación luego de las repúblicas independentistas decir que se separaban y luego de solicitar a Rusia el apoyo para mantener esa separación de Ucrania, sabíamos que venía el problema. Además, hay que ver que esto no es un conflicto nuevo, o sea, si analizamos la situación, esto podemos verlo desde el 2008. Ha sido una política muy estratégica, ha sido unos manejos de Rusia en la ficha del tablero del ajedrez perfecta, y han acabado con esta situación. Entonces, la verdad es que sabíamos que ninguna conversaciones diplomáticas iban a funcionar en este caso. Maribel, ha dicho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Putin ha comenzado una guerra de consecuencias catastróficas, tanto desde Estados Unidos como desde la OTAN. Hemos visto a Emmanuel Macron, también al presidente del Reino Unido, al primer ministro, diciendo vendrán sanciones severas y a la altura de lo que ha hecho el día de hoy Rusia. ¿Crees efectivamente que estas sanciones van a cambiar la acción de Rusia, van a cambiar o modificar esa decisión? Bueno, a Rusia al final las sanciones es que no le afectan, porque al final cuando son sanciones económicas y tú eres una potencia y tienes recursos para detener ese freno de esas sanciones, tu país puede seguir funcionando aún con sanciones, y tu población no va a sufrir una crisis alimentaria, no va a sufrir una crisis por suministro de salud. Al final no pasa nada con las sanciones de este tipo. Ahora bien, sanciones económicas sabemos que van a tener y que le puede afectar. También sabemos que Rusia es uno de los principales vendedores de gas natural para Europa. ¿Qué tú haces si Europa dijese, no te compro, pero Europa no va a hacer eso, porque luego se queda sin suministro? O sea, la verdad es que el tema de las sanciones nunca resuelve el conflicto en sí. O sea, creo que debemos de buscar más adentro con Rusia y con la situación. O sea, ¿qué pasa y cuál es el interés primordial de Rusia? Y es que Rusia ha hecho en esto una estrategia perfecta. Él divido, sumo y gano. O sea, una situación que ha vivido en las fronteras, en los países y que son fronterizos con Rusia, ha hecho que se desestabilicen para que luego creen una adhesión a Rusia. O sea, Rusia está buscando volver a convertir en cierto modo su territorio en lo que era antiguamente la antigua URSS. Quiero preguntarte específicamente, Maribel, sobre esos esfuerzos para llegar a donde hemos llegado el día de hoy o en la madrugada. Han ocurrido una serie de incidentes. Algunos sugieren que esto se inició en el año 2014, específicamente con la autodeterminación dispuesta por estas regiones, por líderes que se llaman prorrusos, desde Ucrania los llaman separatistas, de la región del Donbass. Tenemos una guerra allí que se ha cobrado más de 14.000 personas, la vida de 14.000 personas. ¿Cómo llegamos a esto? Y todavía hay una pregunta que considero pertinente, y es quién puede ser, o si existe algún organismo, persona que pueda servir para acercar posiciones y tratar de mitigar el posible impacto de una guerra de alto nivel. Bueno, definitivamente sabemos que Naciones Unidas es el órgano competente para mantener la paz y el ordenamiento internacional, y creo que todos los estados parte, cuando firman y ratificaron la Carta de Naciones Unidas, se comprometieron, incluso ceden soberanía a Naciones Unidas para que sea quien mantenga la paz y la estabilidad internacional. Y para eso, la propia Carta de Naciones Unidas cuenta con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí el problema es que para tomar las decisiones del Consejo tiene que ser con el voto favorable de los 5 miembros permanentes, y en este caso tenemos a las dos contrapoderes del Consejo de Seguridad, que siempre ha sido Estados Unidos y Rusia, los cuales tienen derecho al poder del veto
en el Consejo de Seguridad y no pasará una resolución que afecte a Rusia porque Rusia la vetará. Y tampoco Estados Unidos permitirá una resolución que vaya en favor de los intereses prorrusos porque la vetará. O sea, sabemos que ahora mismo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cierto modo queda frisado. Sí va a tener sesión permanente, sí se va a negociar, sí se van a hacer todo lo posible para que haya una afectación lo menos posible, sobre todo del tema de la vida civil, de la vida humana. Pero que a nivel internacional no contamos con alguien que diga esto yo lo paro porque tengo que pararlo. O sea, ahí va a haber mucha negociación y va a haber mucho el tema de un floja y aprieto. Y lo que sí sabemos es que esto no empezó ahora. La situación de Crimea nos lo dejó claro cuando Rusia fue quien patrocinó la separación, quien luego patrocina el referéndum, pero no lo patrocina para que sean unos países independientes, porque Rusia siempre ha defendido el tema de, y lo decía incluso en su discurso Putin, es que estamos defendiendo el derecho a elegir de esa población. ¿A elegir qué? A elegir realmente ser independiente o a elegir que ustedes sean independientes para luego anexarse a Rusia. Entonces, ahí queda un poco de un sesgo de la realidad, o sea, no hay. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que aquí hay dos grandes potencias. Si hacemos paralelismo, esto es Esparta y Atenas. Estados Unidos es Esparta, o sea, la potencia que sabemos que se ha considerado por mucho tiempo se consideró la potencia económica y la potencia militar más grande del mundo. Rusia siempre se mantuvo con un bajo perfil, pero siempre con la amenaza de estar ahí. Y hoy creo que esa amenaza ya queda de lado. O sea, hoy Rusia dijo, estamos aquí, estamos dispuestos y vamos a hacer todo lo posible para que nunca vernos afectados. Incluso sepan que Rusia es una de las grandes potencias nucleares. O sea, con este mensaje, el Kremlin y en la figura de Vladimir Putin dicen, si ustedes no atacan, nosotros nos vimos amenazados por la situación de que Ucrania entrara a la OTAN, si ponían una base cerca de mis fronteras, y yo hice lo que en lenguaje dominicano conocemos, el que da primero da dos veces, y eso fue lo que hizo Rusia. Entonces, la verdad es que es una situación muy difícil, que lo doloroso y penoso que estemos viviendo con los líderes mundiales actuales es que los que sufren es la población civil. O sea, los que ahora mismo tenemos la pérdida son esas 14,000 vidas que tú mencionabas, Catherine, que se han perdido actualmente. Entonces, a esa población no se le ha preguntado, y es la población que sufre, y son desgarradoras las imágenes que vemos actualmente. Entonces, eso es lo doloroso de esta situación. Ya Ucrania rompió las relaciones con Rusia, por supuesto, después de este levantamiento armado. ¿Qué se espera en lo adelante a nivel diplomático? Bueno, se ha roto a nivel de relación bilateral, pero ¿qué recurso podrían utilizar en lo adelante para comunicarse entre ellos si quieren decidir tomar una decisión urgente? Bueno, la verdad es que cuando se rompen las relaciones diplomáticas no quiere decir que no pueda haber un diálogo. Siempre va a haber un interlocutor. Ahora bien, ¿quién será ese interlocutor? Porque Estados Unidos no va a ser el interlocutor porque es el antagónico de Rusia. Luego, ¿quién va a ser? Ahí está el tema de la Unión Europea. Francia, lamentablemente, que siempre ha sido la dama de la diplomacia, ya ha tomado una posición muy abierta incluso en este tema, y la verdad entonces queda fuera. China, increíblemente, aún siendo aliada a Rusia, siempre se ha mantenido diciendo que esto se resuelva por los medios pacíficos, pero debemos de saber que China dice eso por la situación que tiene con Taiwán, no necesariamente porque quiera que se resuelva por los medios pacíficos, sino que si dice, sí, estoy de acuerdo con la independencia y que estoy de acuerdo con la invasión, entonces es que tendría que decir, estoy reconociendo también la independencia de Taiwán, que no la va a reconocer nunca. ¿Tú crees que China pesque ahí en Río Revuelto? ¿Es posible? Creo que China sí puede avivar el tema de las tensiones de Rusia, Estados Unidos, y puede decir, mira, Rusia, te apoyo en todo, aunque no lo diga. Incluso en el tema económico, que no ha dicho que va a imponer sanciones, es de las grandes que no ha dicho que va a imponer sanciones. Entonces, con el tema económico, con el tema de financiamiento, con el tema de armas, creo que sí, por supuesto, que va a pescar ahí en Río Revuelto y va incluso a avivar un poco más. Mientras tú debilitas al enemigo y le pones una distracción y le creas un problema, pues tú te fortaleces. Entonces creo que sí, China va a hacer eso. Y bueno, vamos a ver, ahora tampoco tenemos a Alemania, que siempre ha sido un mediador, no tenemos a una Angela Merkel que tome la cabeza de la Unión Europea y diga
que va a ser una especie de mediadora, una especie de pacificadora en esta situación. No lo tenemos. Ni pacificadora ni mano dura, ninguna de las dos cosas. Lo que sí queda claro es que tampoco ya está vetada para realizar, si se quisiese, incluso poder negociar en este conflicto. No lo veo tampoco, pero sí lo que veo es que la Unión Europea y sobre todo Naciones Unidas, ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a tener que sentarse, porque ni a Estados Unidos, a Europa, pero mucho menos a Rusia le conviene esta situación. O sea, Europa se va a ver muy afectada, y no solamente Europa, eso luego lo vamos a ver, señor, una caja de Pandora que se está abriendo, que la vamos a tener en el mundo entero, porque de lo que dependemos actualmente son de recursos energéticos. Y lo que más se va a afectar en este caso, señores, que Rusia es la potencia energética, y sabemos que va a afectar a toda Europa, y con Europa a todo el resto del mundo. Se lleva de encuentro lo demás. Muy Te agradecemos enormemente, Maribel. Hay que decir solamente información de último minuto: el G7 está calificando la crisis con Rusia como una seria amenaza al orden global a través de un comunicado que acaba de surgir hace apenas instantes. Gracias, Maribel. Bien, muchísimas gracias.